Y lo mismo sucede cuando nos presentan estas ideas, estas preguntas que son capciosas, engañosas en sí mismo, en su misma naturaleza. Una de estas preguntas es los roles de género. Cuando escuchamos esto, ¿los roles de género son machistas? La gente pregunta a menudo. Y lo que sucede con esta pregunta es que la pregunta en sí misma, la pregunta en sí misma es engañosa. Es engañosa porque asume dos cosas. Asume primeramente que existe algo material y real como género. ¿Ok? Bueno, pues el género no existe. Segunda cosa que asume la pregunta. La pregunta asume que si dichos roles de género existieran, dicho género existiera, cualidad del ser humano que es género, que no existe, pero si existiera, lo que hace es asumir que existe un rol de género, que realmente es una alusión a los roles sexuales. Y los roles sexuales se desprenden del orden providencial. El orden providencial siendo Dios, hombre, mujer, niños. Ese es el orden providencial. Y cada uno, hombre tiene sus roles, mujer tiene sus roles, pero aquí se le modifica y se le pone como una jerarquía hegemónica en donde, espérame, no, los roles son opresivos, los deberes dentro de los roles son opresivos. Se van mucho a la logística operativa de cada rol y le quieren justamente dar este giro narrativo, voy a llamar, yo que me dediqué por mucho tiempo al cine, puedo observar esto, y le quieren dar este giro narrativo en donde, ¿sabes qué? Es que los roles sexuales son machistas. La segunda cuestión que asume la pregunta, por eso digo que es engañosa, que es capciosa, es la cuestión de machista, machismo. Ok, muy bien. Entendamos que ahora lo que está diciendo es si dichos roles existen, ¿son machistas o no son machistas? Nuevamente, imponen nuevamente, como les dije, impone la pregunta, impone que solamente existen dos tipos de respuesta, sí o no. Obviamente las personas nos podemos extender para explicar nuestro sí o para explicar nuestro no, pero realmente eso no importa. Al final, como mayoría de estas personas son deterministas o son como se creen muy pragmáticas, van a delimitar a, ¿sabes qué? Dijiste al final sí, al final fue no, pero al final el fin es el que importa, es lo que piensan estas personas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si yo digo, sí, son machistas, entonces yo estoy reforzando la idea de que existe tal cosa como una estructura social machista que genera este tipo de roles sexuales y que estos roles sexuales están afectando a la minoría que por ende, machista, macho, hombres, que por ende son las mujeres. Entonces, si yo respondo que sí, refuerzo la idea que está completamente errónea, que justamente es una pregunta que busca hacer eso, que se responda con un sí o con un no, porque realmente una explicación no importa. Si yo digo que sí, refuerzo esta idea, pero si yo digo que no, entonces yo soy parte del problema. En especial cuando eres hombre, justamente, si yo respondiera no, no son, yo pienso así porque soy parte de este orden hegemónico en donde el hombre domina. Y es una cultura victimista muy inefectiva, si soy muy honesto. Pero vamos a responder, vamos a entender un poquito mejor el, el lenguaje que utiliza la pregunta y vamos a responderla. Primero que nada, tenemos que definir qué es género. Mamma mía, esto va a ser complejo, porque a veces hay tantas definiciones. Pero yo se los voy a poner muy sencillo.
género es esta idea de que el sexo biológico está divorciado del cuerpo material. Género es esta idea de que el sexo biológico es un tipo de espectro inmaterial y no una dualidad que se define por medio del cuerpo, por medio de la materia, es decir, si tienes órgano sexual reproductor femenino, órgano sexual reproductor masculino. Y ese espectro inmaterial no requiere de una evidencia más allá de una autoafirmación y presunta identidad líquida que el individuo encuentra, que simplemente se ilumina y la encuentra. Literalmente eso significa. Si lo dividimos, el sexo es la carne, macho, hembra, pero las personas que afirman que algo como género existe, afirman que la carne no tiene ningún significado, ni ontológico, ni moral, no, para nada. Es simplemente un accidente biológico. Y ya. Pero en cambio, el género es la psique, la identidad. ¿Ok? Entonces, género en pocas palabras, para no confundir demasiado, es aquello con lo que te identificas y declaras ser en naturaleza independientemente de tu realidad material y la verdad objetiva de esa realidad. Y lo que sucede para quienes han estudiado filosofía y han pasado por Descartes y todos ellos, es que estamos volviendo. La ideología de género propone lo siguiente, que sea un retorno a esta antigua herejía llamada el gnosticismo, el dualismo cartesiano, pero al extremo. Es decir, el yo verdadero, mi género, es un espíritu o mente atrapado en esa carne. Y mediante la autoafirmación, es decir, la mutilación química o quirúrgica, o la afirmación verbal, el individuo corrige la naturaleza. Por eso es gnosticismo. Es decir, yo tengo el poder de corregir naturaleza. Es una negación absoluta de la realidad objetiva, material, a favor de este narcisismo natural que tienen los seres humanos. Todos lo tenemos. Es como exigirle al cielo que se doblegue ante los sentimientos de uno mismo. Por eso digo, es narcisismo. Entonces, bueno, ya teniendo esto en claro, vamos a entender de dónde viene. Es decir, la palabra no surgió de la nada. La palabra tuvo que caer en algún estudio. Tuvo que surgir en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tanto esta idea de género y los roles y esto? Bueno, es que esto se tiene que investigar objetivamente y vamos a entender un poquito la terminología. Y esto lo podemos ver cronológicamente en la década de 1960. En los 60s, el médico Robert Stoller utiliza por primera vez esta palabra, este término de identidad de género. ¿Okay? Ahora, no podemos culpar a Stoller de ser un activista postmoderno, no, para nada. Pero sí hay que involucrarlo justamente en este origen, el origen fáctico del término. En UCLA, Robert Stoller, vamos a decir que su día a día no era la política, sino los pacientes, condiciones clínicas, etc. Él se dedicaba a ver anomalías cromosómicas, anatómicas, su estudio era acerca de los individuos intersexuales, transexuales. El detalle con Stoller es que era puramente descriptivo, taxonómico. Entonces lo que él hace justamente es separar sexo y género en dos esferas autónomas. Stoller valida médicamente un dualismo gnóstico. Legaliza esa idea de que el verdadero yo de una persona, el género, espectro inmaterial, podía estar separado, divorciado o incluso atrapado dentro de un cuerpo físico equivocado. Eso es lo que dice Stoller en su trabajo, digamos. Y estoy hablando de una manera muy general. Si quieren indagar más, el trabajo es público, lo pueden leer. Después llega John Money entre los 60 y 70, toma esta separación y la lleva a una experimentación. ¿Okay? Su teoría colapsa, no voy a indagar mucho en
en todo el caso clínico, lo pueden leer, hay muchísimos videos al respecto, hay mucha información al respecto. Al final, en resumen, lo que él realiza es una reasignación quirúrgica de sexo y trata a David Reimer, es decir, le comienza a llamar John. Él postulaba que el género era una construcción que se podía manipular mediante la cirugía y la crianza. Es decir, si yo tomo a un individuo que es hombre en una cierta edad y le hago una cirugía de reasignación de sexo y lo crío de una manera muy femenina, entonces puedo convertirlo en mujer. Eso es en pocas palabras lo que John Money estaba experimentando. En fin, al final esto no funcionó. Fue un fracaso clínico, se esparció con mentiras, etc. Por lo cual aquí tuvo que detenerse la idea de que existía algo como género. En este momento tuvo que detenerse. Pero por ahí de los 90s, pues porque lo que sucedía es que no conocíamos que esto era una condición real, psicológica, difícil de entender, como la disforia de género. Entonces siguió habiendo personas que sentían esta diferencia. Entonces, una de estas académicas es Judith Butler. Y pues falta que nomás vean una foto de Judith Butler y entienden todo. Pero el detalle aquí es que la fase final de todo esto es que entre varios teóricos, Judith Butler saca la teoría queer y postula la performatividad. Es decir, que absolutamente todo es un simulacro social de cierta manera, y entonces el género toma lugar como algo aceptable, algo que es un constructo social que es aplicable para toda la población. Obviamente, esto no es cierto. Como ya vimos la pequeña cronología, esto no funciona. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo evoluciona esto? Pues ya entendimos que la palabra género no es válida para describir a un ser humano. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que entender un poquito la parte de dónde viene esta idea de los roles. ¿Ok? Anteriormente les comenté que venía del orden providencial. ¿Ok? Solamente que tiene otro fundamento. El otro fundamento es la idea de la igualdad. La idea de la igualdad. La igualdad es ridícula. La igualdad la podemos tener en sustancias químicas, en tubos de ensayo, en colores de pintura. La podemos tener en arquitectura, la podemos tener en arte, pero en un ser humano no podemos tener igualdad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Imagínense que tenemos pintura blanca y pintura negra, ¿ok? Y la obsesión de la sociedad es que sean iguales los colores, que sean iguales. Pues la única forma de lograrlo, pues es mezclarlas. ¿Por qué? Porque para hacerlos iguales, entonces blanco se tiene que convertir en negro. O blanco se va a tener, o negro se va a tener que convertir en blanco. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues mezclándolas. Pero al hacerlo no elevamos ninguno de los dos, sino destruimos los dos. Algún día inténtenlo, tomen dos botes de pintura e intenten hacerlo. Van a crear un gris monótono y aburrido. Eso es exactamente lo que busca la igualdad de género. Nuevamente, esta palabra de género, ya está en el currículo escolar, ya está en la política. Género, ¿ok? Ahora, si quitáramos esa palabra, ¿cuál sería? Sexo. Igualdad de sexo. Igualdad de sexos. Bueno, pues suena más ridículo todavía. ¿Cómo es que vamos a igualar los sexos si son completamente opuestos? ¿Han conocido a un hombre o una mujer? Son personas completamente distintas. Una pequeña anécdota respecto a esta incoherencia de la igualdad. El otro día fui con mi madre. Voy con mi madre y voy a la casa. Y ella está limpiando el jardín, tiene una nueva podadora, está muy emocionada y me dice, ¿sabes qué? Para quitar la basura de aquí necesito el rastrillo para las hojas. Por favor, ve por él. Y yo le hago el favor, voy al jardín de enfrente y comienzo a buscar el rastrillo. Y lo busco en el cobertizo y lo busco en el árbol donde a veces lo cuelgan y lo busco y lo busco y lo busco. Paso como 6 minutos buscándolo y no lo encontré. Entonces, ¿qué hago? Naturalmente voy con mamá y le digo, mamá, no lo he encontrado.
No lo he encontrado. Entonces mi madre se angustia y va conmigo, me acompaña. No, pues ¿qué pasó? Tal vez lo robaron, tal cosa. Mi madre sale 3 segundos de la casa al jardín, mira hacia una esquina y dice, ahí está. Creo que muchos tenemos ejemplos similares. Eso es exactamente lo que quiero demostrar. Hombres y mujeres somos enteramente distintos. Completamente. Entonces, la igualdad de género, la igualdad de sexos, bueno, de género, utilicemos el término posmoderno, no es una elevación de la mujer o elevación del hombre o destrucción de alguien. No, para nada. Es simplemente destruye la naturaleza masculina y femenina. Porque un individuo intercambiable, atomizado y útil para cualquier tipo de industria, pues funciona. Siempre y cuando esté desconectado de algo congruente, de su diseño biológico. Entonces comprendamos algo. Ok, no somos iguales, no somos iguales. Pero somos iguales en dignidad, claro que sí. Versus la homogeneidad que la gente busca. Se está confundiendo igualdad con intercambiabilidad. Tenemos que entender que ante Dios, el hombre y la mujer tienen el mismo peso ontológico, la misma dignidad absoluta. Y ambos son capaces de Dios. Como dijo Tomás de Aquino, capax Dei. Tenemos capacidad de albergar lo infinito en nosotros. Sin embargo, tener la misma dignidad no significa tener el mismo propósito, o la misma biología, o el mismo brazo, la misma estatura. Somos distintos en todo. La realidad de hombres y mujeres exige complementariedad, no homogeneización. Ese es el problema con la igualdad. Entonces, ya que entendimos que esto es una idea completamente absurda, vamos a entender el orden providencial. Como lo mencioné, esto de los roles de género proviene de aquí. ¿Por qué? Porque nadie lo inventó. Ok, Dios, hombre, mujer, niños, descendencia. En Efesios 5 dice, mujeres, sométanse a sus maridos. Y ahora, ¿qué sucede con esto? No, yo no puedo llegar con uno de estos progresistas y decirles, mujer, sométase a su marido. ¿Por qué? Porque el dialecto moderno ya no me lo permite. Bueno, sí me lo permite, pero no lo entiende. Porque sumisión se entiende como esclavitud, aunque todavía no comprendo por qué comprenden eso. No tiene nada que ver. Lo sé. Ahora, tenemos que entender algo muy, muy importante. La cuestión de la traducción de la Biblia. La Biblia se complementa en sus pasajes. Entonces, si nosotros leemos Efesios, en esta parte de Efesios, es Efesios 5:21. En Efesios 5:21 habla, está en griego, y utiliza la palabra de hipotasomenoi, aleloi en phobo Christou. Esto significa someteos unos a otros en el temor de Cristo. Y en 5:22 habla de las mujeres, aiginaikes, toisidiois andrasin osto kirio, que dice, en traducción, así literal, las mujeres a sus propios esposos como al Señor. Ahora, lo que sucede es que esto, en traducción latín vulgata, no queda muy claro. Entonces, lo que hacen justamente los académicos, la Iglesia Católica, es decir, ok, nosotros comprendemos lo que está diciendo. Está diciendo mujeres estén sometidas a sus esposos como al Señor. ¿Okay? Porque un versículo anterior hablaba de someteos unos a otros. Pues ¿quién más? Los animales no. Hombres, mujeres. Hombres, mujeres, mujeres. ¿Ok? Entonces las mujeres en un matrimonio, mujeres sometidas a sus esposos. Pero aquí es donde entendamos. La palabra bíblica que es original es hipotazo. ¿Ok? Este es un término muy distinto. No es un término que diga literalmente sometimiento, sino alineación. Es un término arquitectónico, me parece, no recuerdo muy bien, pero justamente
es alinearse bajo una misión estructurada. No significa que la mujer sea inferior, como la cultura actual lo puede concebir, ¿ok? Porque la dignidad es igual a la del hombre. Yo, igual que todos ustedes, soy igual. Ahora, significa que en el diseño de la familia, la mujer se alinea bajo la protección y el liderazgo del varón, para que la estructura no colapse. Ahora, ¿cuál es el liderazgo del hombre? Pues los seculares son muy curiosos. Creen que liderar es ser un tirano. No sé por qué. Usualmente casi siempre lo ven así. Pero vamos a verlo bajo el orden providencial, porque de eso estamos hablando. De aquí salen los roles sexuales que después evolucionan a ser roles de género. Ok, el liderazgo del hombre es esta cuestión del sacrificio. El mandato a los hombres en el mismo pasaje es: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces este pasaje nos dice que el rol del hombre, su rol natural, es ser contención, el primero en morir, el primero en proteger, el primero en desgastarse, para proveer. Su autoridad, entre comillas, no es un privilegio de consumo, como la gente lo puede entender de una manera muy utilitarista. Es la carga de una responsabilidad absoluta. Por eso el hombre es el que concibe el liderazgo. El liderazgo no es un privilegio, es un deber. Muchas mujeres a veces me preguntan: ¿y por qué no puede ser la mujer la líder? ¿Por qué no empoderar a las mujeres? Primero que nada, las mujeres no necesitan empoderarse. Las mujeres ya tienen una virtud de mucho poder: ser mujeres. Punto, no hay más. Eso es suficiente. Pero volviendo a responder a esta pregunta, ¿por qué no puede ser la mujer? ¿Por qué Dios le da la misión de liderar al hombre y no a la mujer? ¿Por qué tiene que ser así? Porque aquí viene nuevamente, la gente percibe esto como algo utilitarista, algo injusto. Esa es otra palabra que juntan mucho, que desigualdad e injusticia son lo mismo o se relacionan. No tienen ningún tipo de relación. Ahora, como les decía, el liderazgo no es un privilegio. Voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Dios nunca ha sido arbitrario. Nunca ha sido como de que, ¿sabes qué? Como se me antoje, como yo quiera voy a asignar los roles. No, para nada. Él tiene un diseño. Él diseña de una manera muy coherente, que obedece, su diseño, el diseño de Dios obedece a las capacidades materiales, obedece a las capacidades ontológicas de sus criaturas. Yo no le puedo pedir a mi mascota, la rana, que vaya a hacer el mandado. Es totalmente ilógico. Tiene una capacidad material, saltar, no puede hacer un puño, no puede hablar. Y su capacidad ontológica es saltar, punto, no tiene más, y comer y ya. Que yo no le puedo pedir eso a una rana. Ahora, el hombre es perímetro, es escudo. Dios pone al hombre a liderar porque el líder es el primero que tiene que morir. Es el primero. Por alguna razón se han preguntado por qué cuando un barco se hunde, mujeres y niños tienen que ir primero en los botes de emergencia y los hombres se quedan. Porque esto está engranado en nosotros. Les apuesto que cualquier feminismo se acaba en el momento en que suceda un Titanic o un incendio. Yo quisiera ver ahora sí a esas mujeres que me preguntan: es que ¿por qué no podemos nosotras ser las líderes? Bueno, pues entonces quédate y no salgas de la casa, no salgas del bote, no te montes en ese bote, quédate con nosotros los hombres. Dios le dio la misión de liderazgo al hombre porque su diseño material lo hace el elemento prescindible para absorber ese daño, para absorber ese tipo de situaciones. Ahora, la mujer es sumamente importante, es un santuario, es el núcleo. ¿Por qué nosotros somos los primeros en morir como hombres? Sencillo, damas y caballeros. La mujer posee el mayor poder.
Es por esto que digo que la mujer no tiene que ser empoderada. La mujer es la única que puede procrear, la única que puede mantener una civilización. Es el núcleo sagrado de la vida. Es la única que puede dar vida. Yo no puedo dar vida por más que me haga cirugías y tonterías raras y fertilizaciones in vitro en el futuro, transhumanistas, como sea. Te apuesto que va a haber hombres que van a estar embarazados. Sí, pero nada que ver con esto. Nunca van a ser mujeres, siempre van a ser hombres enfermos mentalmente. Ahora, no escuchemos estas palabras, enfermos mentalmente, como una cuestión de orgullo o entusiasmo contra las personas que tienen menos que nosotros. Es decir, menos claridad, menos resiliencia emocional. Recuerden, seamos compasivos con el individuo, pero no con el pecado. Y las confusiones están en todos. Ellos tienen su cruz, nosotros tenemos la nuestra. Vuelvo al punto. La mujer es el núcleo. ¿Por qué rayos voy a mandar al núcleo sagrado a la línea de fuego? No, la preservo, la protejo. Por eso la mujer es importante. Y el hombre también. Entonces mucha gente me dice, esto es fascinante, Enrique. Pero muchos me dicen, sí hay violencia de género, sí hay desigualdad de género. Y yo digo, no hay violencia. Y sí hay desigualdad. Quitemos la palabra género. Quitemos esa. Pero porque simplemente no dice nada, no complementa nada. Que existen mujeres que son secuestradas y violadas y abusadas, que son agredidas. Sí, claro que sí, yo no estoy negando eso. Que hay hombres que bajo un concepto que yo defino, la ilusión del dominio sobre el otro, ejercen ciertas acciones que son horribles sobre otros individuos, mujeres y hombres y niños y muchas cosas y muchas personas. Claro que sí. Eso es físicamente real, eso es realidad. Un ser humano puede ejercer fuerza física, violencia, secuestro o coerción sobre el cuerpo o las circunstancias de otro. Y el daño, un golpe, va a ser material y va a ser innegable. Yo puedo golpear a una mujer y eso va a estar mal, eso va a ser malvado, eso va a ser insidioso y no es parte de mi deber. ¿Qué estoy haciendo con mi deber como hombre? Como lo establecí acá. El hombre es el perímetro, el escudo. Yo no estoy diciendo escudo, ni tampoco estoy diciendo ni núcleo ni santuario. No estoy diciendo nada. Estoy desordenado de mi teleología, de mi telos, de mi propósito. El hombre tiene un propósito. Ya lo aclaramos. Entonces, sí, claro que sí, las situaciones como las que describí suceden, son horribles, pero suceden bajo esta ilusión de que yo puedo controlar a la otra persona. Una violación es eso, es el intento de controlar a la otra persona. Un secuestro es eso, es el intento de controlar a dónde llevo a esta persona, todo esto, pero es una ilusión, ¿ok? Que materialmente, que físicamente es real y sí sucede, claro que sí, yo no lo niego, vuelvo a repetirlo, pero, y esto lo podemos observar con Viktor Frankl, que fue psiquiatra, sobreviviente en Auschwitz, en su obra de El hombre en busca de sentido, él escribe algo muy interesante. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Este hombre estuvo enfrentando la cuestión material que acabo de describir. Lo estaban matando de hambre, lo torturaron, lo despojaron de cualquier tipo de propiedad privada, pero descubrió eso, que no podían controlar su respuesta interna. Y Santo Tomás de Aquino explica que la voluntad sufre violencia solo cuando una fuerza externa mueve el cuerpo. Pero también dictamina que es imposible hacer violencia a la voluntad misma. Entonces vamos otra vez a la parte de los roles.
Ahora, si no hay roles de género, porque ya quedó claro eso, creo, entonces lo que hay en nuestra sociedad son deberes. Así de sencillo. Ahora, si están casados, hombre y mujer, no son roles, son misiones. Ambos están alineados en una misión. Y sí, a lo largo de la historia, el hombre y la mujer, pues no es como que se sentaban a negociar quién hacía qué bajo un capricho, sino la realidad material, la cuestión del mundo, la cuestión del clima, los enemigos, la crianza, etcétera, les dictaba una división de trabajo que pues ha sido óptima. Mujer en casa, hombre en trabajo. Lo acabo de reducir demasiado, ¿ok? Pero más que nada para entender la logística contra la teleología. Pero más que nada para entender la logística versus la teleología. ¿A qué me refiero con esto? Eh, el error de la sociedad moderna es confundir la logística con el propósito, que es teleología. ¿Cuál es la misión del matrimonio? ¿Cuál es la misión del hombre, de la mujer? ¿Ok? Y la logística es quién lava los platos, quién trapea, todo eso. El hombre y la mujer, recordemos, se complementan en su misión. La protección, la crianza, la cohesión, la provisión. Ya los detalles administrativos, quién hace el desayuno hoy, se dialogan. Creo que la gente actualmente en la modernidad se le ha olvidado que pueden dialogar. Entonces lo que sucede aquí es que el mundo está confundiendo nuevamente. El mundo actual vive tan confundido. Ay, mamá mía. Pero confunden el rol sexual con la logística doméstica. Es lo único que tienen. Si tú lees cualquier libro de texto de primaria, cualquier libro feminista, comienzan con eso. Comienzan con eso. Y eso es un tema muy complejo, muy... No complejo, es un tema muy largo. Y sí, es cierto que miles de millones de personas allá afuera no comprenden esto y nunca lo comprendan. Que no tengan la misma cultura, que no tengan la misma crianza y vayan a confundir la naturaleza humana por ignorancia, por necencia. Por pura necencia, es decir, no una ignorancia deliberada, y que crean que así son las cosas, que la logística predetermina la relación. Pero aún así la realidad es que el matrimonio no es un contrato, es una misión. Y para que esa misión sobreviva a la economía, a la escasez, a la enfermedad, al caos, ahí tenemos los votos, cada uno debe asumir su deber. El deber no es la logística, el deber no es tú lavas los trastes, yo lavo el coche. No, eso es logística administrativa. Y la logística se negocia. Yo muchas veces he visto a mi padre cocinar. Yo muchas veces he visto a mi madre proveer. ¿Qué? Pues se comparte o se asigna mediante la comunicación racional entre dos adultos. El verdadero deber estructural en un matrimonio es mucho más profundo. Es tan sencillo y profundo como es mantener el orden dentro del caos. Ella cultiva el núcleo, orden. El hombre está en la frontera, contiene, lidera. La logística. ¿Quién hace la cena hoy? Pues se decide según la eficiencia de área. ¿Qué es más eficiente? ¿Ok? Pero para la misión, no para uno mismo. ¿Qué es más eficiente para la misión? Eso es justamente lo que sucede. Ahora, volviendo a la pregunta. Roles de, roles de género. Esta cuestión de roles de género. ¿Los roles de género son machistas? Bueno, el género no existe, ok. ¿Los roles sexuales son machistas? No, de ninguna manera. Porque son la arquitectura de los deberes orientados a una misión compartida en el matrimonio. Pero no estoy casado, Enrique, me puede decir alguien. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cohabitando? No lo recomiendo. Pero
Aún así, debería de haber una misión. Por algo estás con esa persona. Estoy soltero, Enrique. Bueno, pues tu rol es con la madre, con la hermana, con el prójimo. Así de sencillo. Todos nos cuidamos entre todos y Dios cuida de nosotros.